Vamos a ver acerca de la vida de Job y vamos a ver cómo él vino pérdida a su vida y cómo él aceptó esa pérdida y cómo él sacó algo bueno en medio de la pérdida que vino a su vida. Shakespeare en una de sus obras dijo: llegan las penas y no lo hacen una a una como espías, sino en tropel como batallones. Vayan conmigo a Job capítulo 1, versículos 18 al 22. En los versículos anteriores a los que vamos a leer los puedes leer en tu casa para que entiendas todo el contexto, pero vamos a enfocarnos ahorita en el 18 al 22. Me siguen con su vista, por favor. Dice de la siguiente manera: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Si tú y yo en nuestra casa leemos los versos anteriores a los que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta que tragedia vino a la vida de Job, que angustia vino a la vida de Job y sufrió pérdida. Dice que él estaba allí en su casa y de repente le traen la noticia, y esas noticias lo asaltaron como un bandido, como quien le tiende una emboscada a alguien. Lo asaltaron, se llenó de angustia, de dolor, de aflicción. Llega un mensajero y le dice: ¿sabes qué? Estaban tus siervos acampando todo tu ganado y vinieron no sé qué cuates y se robaron y los mataron a todos a filo de espada. Y en un día a Job le quitaron todos sus bienes materiales. Y por si esto fuera poco, viene mensajero tras mensajero, si lees los versículos anteriores, y te das cuenta que le están dando noticia mala tras noticia mala. Y luego viene uno y le dice: ¿sabes qué? Estaban tus hijos, tenían una pachanga, una fiesta, estaban divirtiéndose de lo lindo, y vino un viento, derrumbó la casa, cayó sobre ellos y todos murieron. Y en ese momento Job experimenta la peor de las aflicciones que todo padre puede experimentar sobre la faz de la tierra: la pérdida de un hijo. Dicen los estudios que quizás tú y yo estamos preparados para perder a nuestros padres, para perder quizás a un hermano, para perder a los abuelitos, no sé. Pero tú y yo no estamos preparados para perder a nuestro cónyuge o perder a un hijo. Eso es un dolor insoportable. No que las otras pérdidas no lo sean, sino que es algo muy diferente. Y ahí estaba Job, en un solo día le dicen: tus hijos todos han muerto. En este momento Job se encontraba completamente conmocionado. Dice la Biblia que estaba abatido y desconsolado, como cualquiera de nosotros lo estaría. Y en ese momento dice la Biblia que Job se postró en tierra, rapó su cuero cabelludo y adoró a nuestro Dios. Ahora, ¿cuál sería tu reacción ante la pérdida de Job? ¿Qué piensas tú? ¿Qué viene a tu mente al leer este relato? ¿Qué piensas? Tal vez tú y yo pensaríamos: oye, eso fue muy injusto. ¿Por qué en un solo día Job pierde a todos sus hijos? Como que es mucho para que un ser humano pueda soportar. O tal vez estás pensando: a mí se me hace que, ¿por qué lo permitió Dios? ¿Qué estaba pensando Dios? ¿Por qué le permitió tanto dolor, aflicción, pérdida a un ser humano? O a lo mejor viene a tu mente: bueno, la verdad es que Él es Dios, el soberano del universo, y Él puede hacer lo que Él quiera porque por eso es Dios. O a lo mejor estás pensando: Job tenía todo el derecho a quitarse la vida, porque esto es difícil de aceptar. Y lo que viene a mi mente es lo siguiente. A mi mente viene: Job tenía todo el derecho de estar enojado y resentido con Dios. Y reacciones como estas vienen a nuestra mente cuando vemos la historia de la pérdida de Job. Pero vamos al verso 20 y verso 21 y veamos la respuesta de Job. Verso 20 dice de la siguiente manera: entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rasuró su cabeza y se postró en tierra, señales de duelo, y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando yo leo la reacción, la respuesta de Job, yo me quedo sorprendido y digo: wow, increíble. Yo no sé si tú y yo hubiéramos respondido de la misma manera ante una pérdida como la de Job. Y para ser honestos con ustedes, yo no estoy seguro
si debe ser así, si debemos responder de la manera que Job lo hizo. Y esta tarde vamos a hablar acerca de cómo responder ante la pérdida, de cómo luchar con este poderoso enemigo. Y si leemos tú y yo entre líneas, si pudiéramos leer entre líneas, entre los versos 20 y 21, podemos notar que seguramente Job estaba conmocionado, estaba en shock, le dieron malas noticias, como cuando tu equipo favorito pierde y hiciste una apuesta de ponerte la camisa del equipo contrario, ¿no? Y dices, caracoles, ¿cómo le voy a hacer? Él estaba en shock, conmocionado, pero en el verso 20-21 él dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La pregunta es, ¿tú crees que Job estaba experimentando un gozo espiritual? ¿Tú crees que Job dijo, aleluya, amado sea Dios, bendito, qué bueno es Dios? O sea, él sabe lo que está haciendo. Perdí mis hijos, pero no importa, me siento bien. ¿Crees que sintió un gozo espiritual extraño? No, de ninguna manera. En ese momento Job estaba experimentando lo que todo ser humano experimentaría ante tal pérdida. Estaba sintiendo lo que tú y yo sentiríamos, desconsolado como tú y yo lo estaríamos. Por eso dice la Biblia que se rapó el cuero cabelludo con una navaja y se postró en tierra. Estaba en shock, en conmoción. La pregunta es, entonces, ¿cómo espera Dios que manejemos el duelo? ¿Hay algún modelo que Dios espera que tú y yo sigamos? ¿Hay alguna manera que Dios espera que tú y yo expresemos nuestra angustia? Pues yo quiero hablarles a continuación acerca de dos reacciones perjudiciales. Dos reacciones, una saludable y una perjudicial, que los seres humanos tenemos cuando pérdida viene a nuestra vida. Y vuelvo a insistir, pérdida va a venir a nuestra vida. Vamos a perder cosas, vamos a perder amistades, vamos a perder relaciones, vamos a perder seres queridos, vamos a perder metas, trabajo, oportunidades, reputación, lo que tú quieras, vamos a perder. Pero ¿cómo vamos a reaccionar? Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de Job. Antes de continuar, quiero que vean ahí en la pantalla, cada persona que está pasando por duelo es única, es única. Al cristiano que guarda luto, no se le impone una manera determinada de expresar el dolor. Si tú estuvieras ahorita pasando por una pérdida y estás llorando y estás triste, angustiado, nosotros no tenemos el derecho, ni nadie tiene el derecho de decir, debes guardar duelo o expresar tu angustia de esta manera. Porque cada persona que experimenta pérdida, angustia, es única. Pero sí tenemos unas pautas que vamos a seguir, que son perjudiciales, que cuando pérdida viene a nuestra vida y a veces expresamos nuestro dolor o nos quedamos estacionados en el dolor, y eso no es compatible con la voluntad de Dios. Las etapas del duelo son universales y los cristianos no estamos exentos de eso. Con Cristo o sin Cristo vamos a sufrir. Y el que tú y yo experimentemos pérdida y estemos angustiados y doloridos en aflicción, no es un signo de inmadurez. Nadie puede venir y decir, ¿sabes qué? Tú eres un inmaduro, porque no aguantas la aflicción, no aguantas la prueba de Dios. La angustia y la aflicción es algo natural, es algo común que tú y yo experimentemos angustia cuando algo está batiendo nuestra alma. Pero lo que sí se opone para los designios de Dios es que permanezcamos inmovilizados y también en desesperación y controlados por el enojo cuando tenemos este tipo de experiencias. Cuando la angustia llega, escuchen esta frase, cuando la angustia llega a convertirse en desaliento y se queda allí, la causa ya no es la pérdida, sino que tal vez son creencias falsas. ¿Me explico? Cuando la angustia a través de la pérdida llega a nuestra vida y nos quedamos estacionados en esa etapa, puede ser que nuestro dolor ya no es a causa de la pérdida de esa persona, de esa oportunidad o lo que haya sido esa cosa. Es a causa de una creencia falsa. Y eso es lo que quiero hablar a continuación. Vamos a ver algunas causas perjudiciales. Tome nota, por favor, creencias perjudiciales. El hombre y no Dios es la fuente de la vida, la felicidad y la realización. El hombre y no Dios es la fuente de la vida, la felicidad y la realización. Esta es una creencia falsa y es completamente, pues válgame la redundancia, equivocada. ¿Por qué? Cuando tú y yo pensamos de esta manera, le estamos atribuyendo la total suficiencia a Dios, a otra cosa, a otra persona. Y eso se llama idolatría.
Porque estás diciendo, si esto no me hubiera pasado, si la pérdida no hubiera llegado a mi vida, yo estaría completamente feliz y realizado. Y es como robarle el poder divino a Dios y dárselo a algo que realmente no lo tiene. Por ejemplo, a veces pérdida viene a nuestra vida y decimos, si no hubiera perdido esa relación, yo estaría feliz, completamente feliz. Si la novia no me hubiera dejado, si ese amigo no se hubiera ido, si fulano no se hubiera mudado, o lo que sea, ¿verdad? Digo, yo estaría completamente feliz, me la estaría pasando muy bien. Pero le estamos quitando la única satisfacción que Dios puede dar a nuestra vida y se la estamos dando a otra cosa, a otra persona. O pensamos, si no hubiera perdido la seguridad financiera, esa oportunidad, la salud, una meta o cualquier otra cosa, yo sería una persona feliz y completamente realizado. Esta es una creencia equivocada porque le está robando a Dios la suficiencia que solamente Él posee. Número 2, debido a la pérdida de X, mi vida ya no tiene ningún significado. Y hacemos expresiones como, ay, no sé qué va a ser de mí en el futuro. Mi vida ya no tiene sentido, porque X cosa ya no está en mi vida. Y le estamos quitando a Dios el lugar que solo a Él le corresponde. Cuando tú y yo hacemos eso, ¿sabes qué es lo que pasa? Estamos negando completamente a Dios. Y decimos, ay pastor, pero yo creo en Dios, yo no soy capaz de hacer eso. Pero si tú te estacionas en esta creencia falsa, lo estás haciendo, porque estás negando que la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en tu vida es completamente suficiente y tiene un significado mayor que cualquier otra cosa, ya sea persona o cosa, relación, lo que sea, que tú y yo hayamos perdido en esta vida. Y pérdida viene a nuestra vida, y esta es una creencia falsa que nos quiere dominar y hace que estemos inmovilizados, en desesperación y enojados. Y Satanás saca ventaja de todo esto. Número 3, si Dios de verdad me ama, X pérdida no habría sucedido. Él es todopoderoso y podría haberlo evitado. ¿Dónde he escuchado eso? Esta creencia falsa, lo único que hace es que no confiemos en Dios, en la certeza de que sus planes son buenos para nosotros y que Él quiere el bien para nosotros. Cuando somos presas de esta creencia falsa decimos, Dios, si así me amas, pues mejor no me ames. No quiero saber entonces qué es que me odies. Y esta es la misma tentación que Satanás puso delante de Adán y Eva en el jardín del Edén. Voy a leer ahí el versículo. Génesis capítulo 3, versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le estaba diciendo al hombre y a la mujer, sabe Dios que ustedes serán como Él. Es decir, Dios te está privando de algo bueno y no quiere que tú lo tengas. Y cuando tú y yo somos presos de esta creencia falsa, pensamos lo mismo. Si Dios me amara y si Él es tan poderoso, hubiera evitado X pérdida en mi vida porque Él tiene el poder para hacerlo. Entonces no me ama o no es poderoso. No tiene buenos planes para mí. Él me está privando de algo completamente bueno en mi vida. Me está privando de una amistad, me está privando de una persona, me está privando de una oportunidad, de muchas cosas. Y somos presas de esta creencia falsa. En el versículo 21, lo voy a leer de la Biblia, síganme con su vista. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En este punto, Job confronta estas creencias falsas que acabamos de hablar al respecto. Y Job reconoce la supremacía de Dios. Obviamente está desconsolado, pero él dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y el verso 22 dice que no atribuyó despropósito alguno a Dios. Es decir, ¿sabes qué, Dios? Yo estoy seguro que tú estás en control y que las cosas van a salir bien y tienes un futuro para mí. Ahora, también quiero señalar, si tú lees todo el libro de Job, te vas a dar cuenta que en el capítulo 2, Job está sumamente afligido. Y en el capítulo 3, Job acaba de salir del shock en el que se encontraba. Y en el capítulo 3, versículo 3, Job maldice el día en que él nació. Ahora, ojo, no maldice a Dios. Él maldice el día en el que él nació. Es natural. Acaba de entrar a la realidad, salió del shock
y dice así el verso, capítulo 3, verso 3, perezca el día en que nací. Y de igual manera en nuestra vida va a haber periodos de pérdida, en que tú y yo nos vamos a identificar con Job, y vamos a decir quizás como él exclamó en el verso 26 del capítulo 3, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. Insisto, pérdida va a venir a nuestra vida, y es natural que sintamos aflicción, que entremos en angustia, es natural que tengamos algunas preguntas para Dios, pero no es la voluntad de Dios que tú y yo seamos presas de estas creencias falsas y nos quedemos inmovilizados, enojados y en desesperación a causa de la pérdida que hemos sufrido. ¿Cómo debemos reaccionar? Para nosotros es perjudicial mantenernos estáticos en esa desesperación, y es deplorable vivir con un enojo permanente a pesar de que pudiera justificarse dicha ira. Tú y yo debemos reaccionar. Nuestra reacción debe ser de que con Cristo o sin Cristo vamos a sufrir, y ante esa pérdida no debemos enojarnos en contra de los demás, que venga enojo en contra de Dios y enojo en contra de mí mismo, de nosotros mismos. Muchas personas hacen esto, se quedan en esa etapa que es normal cuando la pérdida viene a nuestra vida, y se enojan consigo mismos, se enojan con las personas y se enojan con Dios, y se llenan de amargura y resentimiento, y al final se dan cuenta que ese sentimiento los encarcela y les impide lograr un mejor futuro y vivir un mejor presente y disfrutarlo con Dios y con las personas que Él ha puesto a nuestro alrededor. En vez de convertir ese resentimiento en algo perjudicial, debemos convertirlo en perdón y resolución. Y la Biblia a mí me encanta mucho, por eso les animo a que la lean. Es un libro fiel, verdadero, sin tacha alguna. Y me encanta cómo Dios no escondió muchas cosas. Si la Biblia no proviniera de Dios, no diría muchas cosas que aquí vienen. Sin embargo, las permitió, porque eran personas normales como tú y yo. Y lo muestra el hecho de que muchos personajes bíblicos sufrieron la pérdida de seres queridos, la pérdida de relaciones, la pérdida de bienes materiales, y nos muestra cuál fue la respuesta de ellos ante tal pérdida. Y quiero mencionarles algunos ejemplos, hablando de las angustias saludables. Por ejemplo, tenemos la reacción de David y cómo lamentó cuando él se da cuenta que acaba de morir el rey de Israel, y cuando se da cuenta que acaba de morir el mismo día su amigo Jonatán, su amigo del alma, su compadre que lo conocía, crecieron juntos, eran amigazos. Y cuando se da cuenta que acaba de morir, fíjate lo que dijo David en 2 de Samuel, capítulo 1, verso 12, dice: y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche. Yo no puedo imaginar eso. Y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche. David sufrió pérdida y él expresó su angustia de una manera saludable. También tenemos otro ejemplo, hablando del mismo David, cómo él se afligió cuando un mensajero viene de la batalla y le dice: ¿sabes qué? Tu hijo Absalón ha muerto. Mira la reacción de él en 2 de Samuel, capítulo 18, verso 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Este es un hombre que está experimentando la peor de las pérdidas que un padre puede experimentar. Acaba de perder a un hijo, y es la única pérdida a la cual muchos padres y matrimonios no logran sobreponerse. Yo cuando leí este pasaje lo leí cuando era niño, esta historia, y yo me imaginé, dice que el rey David recibió la noticia y subió las escaleras para la segunda habitación, y mientras iba subiendo, iba gritando. Yo me imagino que iba llorando, no sé, moqueando quizás, jalándose los cabellos, pero sin duda iba expresando angustia y gritaba: hijo mío Absalón, ¿quién me diera morir yo en lugar de ti? ¿Quién me diera morir? Es un hombre que está expresando la angustia, y eso es saludable. También podemos ver el dolor de Moisés cuando se dio cuenta de que no entraría en la tierra prometida. Eso lo encontramos en Números capítulo 20. En Números capítulo 20, todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Dios llamó a Moisés y lo tomó como lo llamó para que libertara al pueblo de la esclavitud. Y muchas veces en el desierto el pueblo era un pueblo terco y rebelde.
no quería escuchar a Dios a pesar de que miraba las maravillas. Y muchas veces Dios quiso destruir a este pueblo y les dijo: Moisés, hazte a un lado, que yo los voy a consumir, sus cuerpos van a quedar tendidos en el desierto, y yo voy a levantar otro pueblo que me ame de verdad. Y Moisés le dijo: no, Dios, no lo hagas. Digo, porque ¿qué van a decir de ti? Que eres un Dios que nada más los sacó y los dejó tirados en el desierto porque no pudiste cumplir lo que prometiste de meterlos a la tierra prometida. Y Moisés le dijo: Dios, bórrame a mí del libro de la vida, pero no los mates a ellos. Dios, mátame a mí, pero no los mates a ellos. Y a causa de eso, Dios fue paciente y continuó trabajando con este pueblo. Y ahora se encuentran en el momento en el que están a punto de heredar las bendiciones de Dios. Y Dios le dice a Moisés: tú no vas a entrar. Imagínate. Y nosotros vemos de Moisés y pensamos que era muy espiritual. No, pues Moisés ha haber dicho: amén, Dios, lo que tú digas, Señor, lo que tú mandes, hágase tu voluntad. No, seguramente como tú y como yo se hubiera enojado. Lo he dicho: pero ¿cómo, Dios? Si yo años los he traído, mira cómo estoy de canoso por culpa de ellos, me he desgastado en el desierto, he rogado por ellos, y ahora me dices que no puedo entrar. Seguramente sufrió angustia, dolor ante la pérdida de no entrar a esa tierra prometida. Y esto es válido, maneras saludables de expresar la angustia. También tenemos la angustia de José cuando fue injustamente encarcelado y puesto allí. Él perdió su libertad. Tenemos la historia en Génesis capítulo 39. Y por último tenemos a nuestro Señor Jesucristo, cuando le da la noticia de que Juan el Bautista ha muerto. Y fíjate cómo reaccionó nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 14, versículo 13, lo voy a leer, dice: cuando se enteró de lo que pasó a su primo Juan Bautista, se apartó a un lugar desierto y solo. Ahora, la Biblia no nos dice qué sintió. La Biblia nos dice: y Jesús lloró y sintió muy mal y guardó luto. Y la Biblia no dice eso. Pero era hombre como tú y como yo en todo. La pregunta es: ¿qué sintió Jesús? Jesús sintió lo que tú y yo sentiríamos al perder a la persona que más nos conoce en esta vida. A ese con el que hemos platicado, con el que hemos tenido momentos buenos, agradables, de compañerismo, con los que hemos intimado. Eso sintió Jesús, lo que tú y yo hubiéramos sentido ante tal pérdida de un amigo. Y la Biblia no nos dice que Jesús actuó como Job. Si tú lees el libro de Job, te das cuenta que Job empieza a hablar y se echa ahí todo un soliloquio, ¿no? Todo un rollo. Jesús no hizo eso. Jesús simplemente guardó silencio, recibió el horror de la noticia de que su primo lo habían asesinado, guardó silencio y se apartó a un lugar desierto para estar solo y estar angustiado, para llorar, no sé, para guardar luto, lo que sea. La angustia saludable no se mide necesariamente con una medida de lágrimas o tristeza. Tampoco sigue una pauta establecida. Yo les quiero pedir esto: que cuando conozcas a alguien que está pasando pérdida, o un ser querido de ti experimenta algún tipo de pérdida, tú no esperes medir su angustia por las lágrimas, o no esperes que siga ciertas pautas. Primero lo niegas, luego lo aceptas, luego lloras. No, las etapas. No esperes. Cada persona es única, y es saludable que lo expresemos de la manera que, como Dios nos cableó y cómo nos hizo. Yo me he enterado de personas que tienen mascotas, que la han tenido por años, y son como su familia, y se mueren, y lloran. Ahora, yo no lo entiendo, porque yo no soy así como ellos. Ellos son únicos, pero respeto. Y no les voy a decir: ¿por qué le lloras, perro pulgoso? Nomás está quitando dinero y la... Yo no le voy a decir eso, porque son sus sentimientos. Son sus sentimientos. Y yo no le voy a imponer cómo debe hacer las cosas. Escuchen esto: la angustia saludable depende de cada persona y su variedad es ilimitada. Está prescrita por Dios, quien nos creó para vivir relacionándonos y nos conectó para que elaboremos el duelo al perder las relaciones y las demás dádivas o los beneficios que para nosotros son significativos. Así nos creó Dios, para que experimentemos angustia y la pérdida y el valor de lo que Él nos ha dado. Si no fuera así, Dios no nos hubiera dado sentimientos, o no nos hubiera hecho
seres relacionales. Lo hizo así. Y se vale experimentar la angustia y el dolor, y de manera saludable. La pregunta es, ¿cómo tú y yo enfrentamos ese poderoso ladrón de la alegría y potencial destructor de la paz cuando la pérdida llega a nuestra vida? ¿Cómo lo enfrentamos? Te voy a decir por último 3 acciones positivas que tú y yo podemos llevar a cabo para enfrentar la angustia que viene a nuestra vida. Número 1, acepta tu angustia, acéptala. Lo primero que debes hacer es aceptar que la pérdida es algo natural de la vida y que ha llegado a tu vida. Acepta que ha ocurrido la pérdida y que es algo significativo para ti y que estás angustiado y que comenzarás una nueva etapa en tu vida, una etapa de duelo y de angustia. Ahora, el impacto de las noticias cuando nos dicen que hemos sufrido pérdida, por lo general es la negación. Y son etapas universales que la mayoría de los seres humanos expresamos. La negación, el duelo, el shock, pero son las más breves. No te debes quedar estacionado en esas etapas. Y tampoco trates de espiritualizar la pérdida, pensando de manera equivocada. No, yo no debo angustiarme, yo no debo llorar, yo no debo guardar luto, duelo, porque eso es poco espiritual. No, es algo natural, así nos hizo Dios. Tampoco debes pensar que cuando estás en Cristo o estás buscando a Dios, no hay lugar para el dolor y para la angustia. Esto es una equivocación. Es mejor admitir que la pérdida ha llegado a nuestra vida y que la pérdida duele, y duele mucho, y que la estamos experimentando. Acepta tu angustia, acepta tu pérdida. Número 2, limita tu angustia. Ahora, esta no se contradice con la que acabo de mencionar. Limita tu angustia. Tú y yo tenemos libertad para angustiarnos, pero no significa que vamos a entrar en un estado de desesperación indefinida por meses, por años, y vamos a andar todos desanimados. Todos ahí despeinados, ¿verdad? En pijamas, agüitados porque sufrimos pérdida y bueno, pues no. Limita tu angustia, limita tu angustia. La pregunta que tú y yo nos tendríamos que hacer, la pregunta forzosa es, ¿estoy estancado en una de estas etapas de duelo? ¿Y se debe a la angustia o a la pérdida? ¿A la angustia por la pérdida? ¿O se debe a que estoy siendo presa de algunas de las creencias falsas? O sea, a lo mejor ya no estás angustiado por la pérdida, estás angustiado porque piensas que sin esa cosa o esa persona o lo que sea, como las que mencionamos, tú no puedes vivir. Tu vida no tiene futuro, no tiene significado, no eres feliz y no hay realización en tu vida. Esa es una creencia falsa. Entonces, limita tu angustia. Número 3, subsana tu angustia. Alguien dijo que el alma es elástica como un globo, puede hacerse más grande por medio del sufrimiento. Y es verdad, cuando tú y yo sufrimos pérdida, tenemos la capacidad de enojarnos mucho, de entrar en depresión mucho, de desesperarnos, angustiarnos. Y todas ellas son expresiones genuinas, sentimientos genuinos y naturales que tú y yo experimentamos cuando la pérdida viene a nuestra vida. Pero también es cierto que cuando el alma se distiende, también tú y yo podemos experimentar mayor gozo, mayor paz, mayor consuelo, mayor fortaleza y mayor amor. Entonces, subsana tu angustia. En la Biblia, en 2 de Samuel capítulo 9, encontramos un ejemplo de cómo subsanar nuestra angustia. Leímos anteriormente que David tenía a su gran amigo Jonatán, y cuando David se entera que su amigo se muere, él obviamente dice que lloró y se lamentó y ayunaron hasta la tarde, hasta la noche. Pero él no se quedó allí llorando y deprimido. Él se levantó y dijo, bueno, pues perdí a mi amigo, pero hay alguien de la familia de mi amigo, alguien que quede por ahí con vida, al que yo le pueda hacer bien, al que yo lo pueda bendecir. Y alguien le dijo, sí, rey, Jonatán tiene un hijo que se llama Mefiboset, y él está lisiado de los pies. Y ahí vas a encontrar la historia en ese pasaje. Él está lisiado de los pies, y el rey David lo manda a traer ante su presencia, y le dice, Mefiboset, quiero que sepas que por amor a tu padre, y le dio tierras, y lo bendijo, y le devolvió todo lo que le habían quitado, porque se aprovecharon de él. Y le dice, y también te prometo que a partir de hoy tú vas a comer a mi mesa, con todos los generales, con la gente importante, te vas a sentar conmigo, con el rey, por el resto de tu vida. Y de esta manera David subsanó la angustia, el dolor de la pérdida de un buen amigo. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Subsana tu angustia. Si tú has sufrido pérdida, no seas presa de las creencias falsas.
y subsana tu angustia y di, oye, hay alguien a quien yo le pueda hacer bien, a quien yo lo pueda bendecir. Si tú experimentaste pérdida de un ser querido, ¿quién más? ¿Cómo lo puedo bendecir yo? ¿Cómo lo puedo ayudar a salir de esa angustia? Yo perdí el trabajo, perdí la salud, perdí amistades, perdí un hijo, perdí relaciones, perdí oportunidades, perdí metas, lo que haya sido. ¿Cómo le puedo yo ayudar a alguien a salir de su angustia, a bendecirlo? Y cuando tú lo hagas, tú mismo vas a estar sanando de tu dolor, de tu angustia. Mateo capítulo 5, versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran. O sea, ¿cómo? Felices los que lloran. ¿Cómo? A ver Jesús, vamos a leer otra vez. Bienaventurados los que lloran. Pero la segunda parte nos da la clave. Porque ellos recibirán consolación. ¿A quién puedes tú reconfortar que está pasando por angustia el día de hoy? Tal vez es un amigo, tal vez es un familiar, tal vez son tus padres, tal vez es un conocido o algún vecino. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Ve y consuélalos, anímales, ayúdales a salir de su angustia, de su dolor. Para terminar, tengo una pregunta. Si perdiéramos tú y yo todo lo que amamos en esta vida, todo lo que es importante, sea lo que sea, sean personas, sean cosas, un sueño, una meta, lo que sea. Si tú y yo lo perdiéramos, ¿seguiríamos amando a nuestro Dios? Cuando Job perdió todo, todas sus riquezas, ahí dice, lee el capítulo, todas sus riquezas, todos sus hijos. Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no le atribuyó despropósito alguno a Dios. La pregunta es, ¿haríamos tú y yo lo mismo? ¿Seguiríamos honrando a Dios? ¿Seguiríamos yendo a la iglesia? ¿Seguiríamos leyendo la Biblia? ¿Seguiríamos como somos hasta hoy? Me gustó lo que dijo un artista cristiano muy conocido. No les voy a decir el nombre, porque no me quiso dar regalías. No se crean, no les voy a decir el nombre. Él dijo, en uno de sus libros, dijo, en una ocasión yo me hice la pregunta, dice, si Dios me quitara la voz, el medio, la habilidad con la que Dios me ha llevado a viajar, a conocer el mundo, a pisar muchos escenarios, a bendecir a muchas personas, si Dios me quitara la voz, el medio con el cual también me ha bendecido económicamente, me ha hecho famoso y popular, si Dios me quitara eso que me gusta hacer, él se preguntó, ¿seguiría declarando que amo a Dios como lo hago hasta ahorita? ¿Lo haría? ¿O me enojaría con Dios y diría, ¿sabes qué, Dios? Hasta aquí, me quitaste lo que yo quería, perdí lo que me gusta hacer, ya no quiero nada contigo. Y esa misma pregunta es para nosotros esta tarde. Si perdiéramos esa persona, si perdiéramos esa relación, si perdiéramos las riquezas, si perdiéramos nuestras habilidades, oportunidades, lo que es importante para nosotros, ¿seguiríamos amando a Dios? La verdad es que tú y yo podemos ser como Job y descansar en la supremacía y la soberanía de Dios y no dejar que este poderoso ladrón de la alegría y potencial destructor de la paz nos robe de los buenos planes que Dios tiene para ti y para mí. Con Cristo o sin Cristo vamos a sufrir, pero créeme que con Cristo es mejor. Y si tú lees todo el capítulo de Job, Job pasó la prueba. Y dice la Biblia que su postrer estado fue mucho mejor. Le dio hijas hermosas, le dio el doble de riquezas, le dio otra esposa y fue un varón conocido por sobre toda la tierra. Nos conviene aguantar la pérdida, seguir confiando en Dios y vamos a ser bendecidos de una manera inimaginable. Quiero terminar con esto, Juan capítulo 16, versículo 22. Juan capítulo 16, versículo 22. Lo voy a leer, me pueden seguir con su vista. Juan 16, verso 22 dice de esta manera: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Estas son las palabras de Jesús. Y tú y yo ahora, de este lado de la eternidad, que es un pequeño paréntesis, es una nada, 70, 80 años, vamos a experimentar tristeza y aflicción. Y dice Jesús, pero ten ánimo, os volveré a ver y tendréis gozo,
y vuestro gozo nadie se los puede quitar. Si tú y yo